Este es un evento más de los diálogos al café que venimos realizando desde hace ya 2 años y medio. Hemos hecho más de 150 eventos, todos ellos están colgados en la red y agradecemos mucho la confianza que nos han dado todos ustedes al participar de estos eventos. El desafío que nos está planteando en este momento la crisis judicial, constitucional y política que se está presentando a raíz de la prórroga inconstitucional de los tribunales constitucional, supremo, etc. Ese es el tema que nos trae, es un tema caliente, es un tema pertinente y es un tema en el que creemos que las 4 personalidades que nos acompañan van a poder aportar de una manera decisiva y eficaz. Otra vez, gracias a la Unifrance, muchas gracias al CERES por el apoyo que ha dado a este evento, a la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, está representada aquí por Antonio Rivera, por Gabriela Saum y por Jorge Asbun, y muchas gracias también a Eduardo, que en realidad es un poco la chispa que ha motivado la realización de este evento. Y le voy a ceder ya el micrófono a Erika Brockman, que ha aceptado ser la moderadora en este evento. Como ustedes saben, Erika también tiene una larga trayectoria intelectual y política, es autora de varios libros sobre el tema de la representación política y ha sido senadora por Cochabamba. Muchísimas gracias. Hago mías las palabras introductorias de Roberto Lacerna, saludando a todos y cada uno de ustedes y agradeciendo a la universidad. Dicho esto, creo que hay 3 preguntas que han motivado este evento que es pertinente y relevante para la circunstancia actual. No sé si hubiese sido más interesante tenerlo hace una semana, dada la coyuntura y la dinámica de los eventos que nos están golpeando acá en el país. Sin embargo, las preguntas fundamentales son: ¿qué significa esta prórroga, la prórroga de mandato? Y ¿qué bases jurídicas tiene? ¿Qué hacer a partir de ello? Y obviamente, ¿qué opciones dan la Constitución y el derecho constitucional en estos casos tan inéditos, de no haberse podido convocar a un evento y a unas elecciones judiciales? ¿Y estamos ante una crisis judicial o en una crisis constitucional? Inclusive podríamos preguntarnos si estamos ya frente a una crisis estatal, frente a 4 órganos que están bajo la mira de la ciudadanía. ¿Cómo avanzar en una reforma judicial y constitucional, ya con una mirada más de largo plazo? Doy ya la palabra a Gabriela Sauma. Bienvenida, Gabriela, y yo estoy muy contenta de conocerte. Voy a presentarte, dar un poco tu currículum. Tú eres magíster en Derecho Penal, ¿ya? Eres también miembro y parte de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Tienes gran especialidad en aspectos de gobernabilidad democrática, derechos humanos, pluralismo jurídico e interculturalidad. Ha sido abogada letrada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eres consultora y, bueno, bien conocida por todos quienes trabajan en tu ámbito y en tu sector. Tienes la palabra para tratar de responder a estas inquietudes que tenemos y que hoy día tienen aspectos tan de corto plazo, así como elementos que no podemos olvidar en términos de largo plazo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto para mí estar presente en este conversatorio. Un saludo a todos los colegas y a usted, estimada Erika, por estar presentes y compartir algunas inquietudes, apreciaciones sobre este momento tan complejo que estamos viviendo todas y todos los bolivianos. Bueno, en realidad yo coincido plenamente con el diagnóstico que ha efectuado el doctor Rodríguez sobre el tema de la justicia, ¿no? La crisis actual que vivimos evidentemente es la culminación, ¿no?, de una serie de aspectos que han venido sucediendo en la historia boliviana, ¿no? Efectivamente, el órgano judicial ha sido un órgano que ha estado, ¿no?, poco favorecido, ha sido un órgano que ha querido ser más bien dominado por la instancia ejecutiva, y lo que estamos viendo ahora precisamente es la culminación de todas estas intenciones previas. Esta crisis judicial, pues, efectivamente tiene varias causas, ¿no?,
Por una parte está todo el tema de la forma de elección judicial, que la tenemos efectivamente en la Constitución Política del Estado, que lamentablemente no ha dado los resultados que se hubieran querido, ¿no? Lamentablemente se ha visto que la elección por voto universal no ha sido la respuesta adecuada para este anhelo de justicia independiente que buscaba el pueblo boliviano, ¿no? De hecho, una reforma a esta justicia pasaría necesariamente por una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, ¿no? Por otra parte, también dentro de esta crisis de justicia se puede observar todo el tema de los jueces, juezas, tribunales, la falta de institucionalidad de las autoridades judiciales, que además fue propiciada desde el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se declararon juezas provisorias, ¿no? Juezas transitorias, y esto implicó una desinstitucionalización porque muchas de estas autoridades judiciales pues tuvieron que dejar sus cargos y se fueron nombrando a jueces sin que hayan pasado por la carrera judicial, ¿no? Entonces, evidentemente se han ido incumpliendo todas las garantías de independencia judicial establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es, por ejemplo, el ingreso de las y de los jueces a través de una carrera judicial, ¿no? Además, han existido pues actos por los cuales se apartaba a las autoridades judiciales sin un previo proceso, sin que se cumplan con las causales, ¿no?, para apartarlo del cargo establecidas legalmente, y aquí también incumplimos otro de los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y evidentemente ahora asistimos a un nuevo incumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de acuerdo a las sentencias de la Corte, las autoridades máximas del órgano judicial pues tienen un tiempo, ¿no?, cuando así lo prevé la normativa interna, para estar en sus funciones, y vencido ese término pues las autoridades tienen que dejar de cumplir sus funciones, ¿no? Otra de las causas de esta crisis judicial, pues evidentemente se vincula al tema de la insuficiencia presupuestaria, ¿no? El órgano judicial es el órgano que menos recursos recibe, y lamentablemente esto repercute no solamente en los sueldos que reciben las y los magistrados, sino también los otros funcionarios de la judicatura, y además en temas de modernización, de realización de proyectos en el órgano judicial que no se los puede realizar porque evidentemente no tiene los recursos necesarios. Pero también es importante en este diagnóstico incorporar el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no?, que creo que es un análisis fundamental que debemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden que tenemos ahora una pluralidad de jurisdicciones, se reconoce un pluralismo jurídico igualitario, se reconoce la igual jerarquía de la jurisdicción indígena y de la jurisdicción ordinaria, y lamentablemente no se ha fortalecido la jurisdicción indígena ni ha existido un proceso de acompañamiento a todas sus determinaciones, autoridades. No ha habido un acompañamiento por parte, por ejemplo, del propio órgano judicial, ¿no?, con relación a la jurisdicción indígena originaria campesina. De hecho, el Tribunal Constitucional, que tendría que tener una conformación plural, pues no la tiene. Es más, la propia ley del Tribunal Constitucional Plurinacional
que antes establecía un mínimo de 2 magistrados de la jurisdicción indígena originaria campesina, ahora ya no tiene esa previsión, lo que significa que también los espacios de la jurisdicción indígena originaria campesina están siendo desconocidos a nivel legislativo, han sido desconocidos a nivel legislativo, y eso también se observa con la ley del deslinde jurisdiccional, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos ante una constitución, bueno, que simplemente es declarativa, que no tiene una materialidad real, ¿no? Porque en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, pues no estamos avanzando, ¿no? Por otra parte, es cierto lo que decía el doctor Rodríguez sobre el uso político de la justicia, ¿no? En estos años hemos visto un uso político de la justicia a partir de normas infraconstitucionales que deberían adecuarse a la constitución política del Estado, como por ejemplo el tema de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, o el famoso prevaricato, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una redacción no muy feliz en el marco de los estados constitucionales actuales, ¿no? ¿Por qué? Porque señala, sanciona el que un juez, una jueza hubiera emitido resoluciones contrarias a la ley, ¿no? Y claro, en un escenario donde tenemos a la Constitución política del Estado como la máxima norma, el deber que tienen las autoridades de aplicar las normas siempre y cuando sean compatibles con la Constitución, de interpretar esas normas conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, estas interpretaciones garantistas, favorables, en el marco del principio de progresividad, difícilmente van a ser asumidas por una autoridad judicial que para hacerlo muchas veces tiene que realizar interpretaciones que van más allá del tenor literal de la ley y que suponen aplicar disposiciones internacionales por encima de las nacionales. Eso determina que tengamos jueces, juezas temerosas, ¿no?, que no quieran aplicar la Constitución, las normas internacionales. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se les inicien procesos penales, especialmente en aquellos casos que son conflictivos o que tienen ribetes políticos. Entonces, efectivamente tenemos todo este escenario y reitero, tenemos este conjunto de sentencias, de declaraciones que nos convocan precisamente en este conversatorio. Y bueno, lo primero que tendría que decir es que el tema de la prórroga como tal es algo que ha sido reconocido en precedentes anteriores por el Tribunal Constitucional, ¿no? No la autoprórroga, sí la prórroga, ¿sí? Tenemos como antecedente inmediato todo el tema de la prórroga a las autoridades departamentales, municipales, no legislativas en el gobierno de Yanine Áñez. Fue el Tribunal Constitucional el que precisamente estableció la prórroga de estas autoridades. Tenemos inclusive del año 2004, si no estoy mal, usted querido doctor seguramente en su intervención nos va a recordar, precisamente la elección que se hizo de la designación que se dio de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no era plurinacional en ese entonces, el Tribunal Constitucional conoció, ¿sí? En este caso, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del nombramiento. ¿Por qué? Porque se nombró mediante un decreto cuando correspondía que el nombramiento sea realizado mediante el Congreso, ¿sí? Pese a que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad, entendió que el país no podía quedar sin magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que por lo tanto otorgaba un plazo, creo que fueron 90 días,
¿no?, al Congreso para la elección de las autoridades, ¿sí? Entonces, dio ese plazo, exhortó y dispuso que estas autoridades judiciales permanezcan en el ejercicio de sus funciones hasta que el Congreso, ¿no?, en ese plazo, elija a las autoridades judiciales. Entonces, bueno, el tema no es ajeno. Y el tema, creo yo, no es que no tengamos una norma jurídica expresa que nos hable de la prórroga. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, las Cortes Constitucionales, tribunales constitucionales, como máximas instancias de interpretación de la Constitución Política del Estado, pues pueden emitir sentencias interpretativas, pueden efectuar interpretaciones previsoras, ¿no?, precisamente a partir de las consecuencias que puede tener para la población, ¿no?, una determinada norma, la ausencia de un determinado órgano, de una determinada institución. El gran problema en el caso es precisamente la autoprórroga. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de un tribunal constitucional que no podía determinar la autoprórroga en causa propia, que es una garantía básica del juez natural, del elemento imparcialidad del juez natural, ¿sí? Todo juez tiene que ser un juez independiente, un juez imparcial, un juez competente, ¿sí?, en el marco de los estándares interamericanos y también de la Constitución Política del Estado. Y como una garantía precisamente de la imparcialidad de esa autoridad judicial, es que no va a emitir una resolución en causa propia. Y si bien, si nosotros nos fijamos en las causales de excusa del Código Procesal Constitucional, no existe expresamente en la ley esta causal de excusa, sin embargo, es básico, o sea, es lo básico para garantizar la imparcialidad. No puedo fallar en causa propia, ¿sí? Y en el caso concreto, lo que ha hecho el tribunal es determinar la autoprórroga y ahí precisamente está el cuestionamiento a la Declaración Constitucional 49/2023, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que se podría hacer? Es decir, ¿podemos vivir sin un tribunal constitucional? ¿Podemos vivir sin un Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, ya lo ha dicho el doctor Rodríguez, ¿no? Hemos tenido etapas, inclusive hemos estado un año sin Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Justamente el año 2009, y les cuento esto porque además yo estaba todavía en el Tribunal Constitucional, nos retiraron a todos los funcionarios del Tribunal Constitucional a través de un memorándum desde el Consejo de la Magistratura, y se iniciaron varios juicios de responsabilidades contra los magistrados de esa época, ¿no? Entonces el tribunal se quedó sin magistrados, solamente con la doctora Salame, que era la encargada del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero el tribunal no funcionó desde el año 2009 hasta el año 2010, que es el momento en que se designa a los magistrados por decreto, nuevamente por decreto. Pero claro, ahí no teníamos a un tribunal constitucional, ¿no?, imparcial que pueda determinar la inconstitucionalidad de este decreto, ¿no? Y además que tampoco se intentó una acción en ese tema, porque además ese tribunal no tenía competencia para conocer acciones de control normativo. El Tribunal Constitucional Transitorio no tenía competencia
para conocer acciones constitucionales del control normativo de constitucionalidad. Vistas así las cosas, entonces no habría realmente una gran afectación en el tema del vacío de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hemos tenido ya, ¿no?, antecedentes históricos sobre este tema y no ha significado un gran trauma. Sin embargo, yo aquí tengo mis reparos, tengo mis cuestionamientos, tengo mis dudas, ¿no? Una de las vías que tiene la persona para la tutela de sus derechos, y con esto ya va terminando, son las acciones de defensa, ¿no? La acción de amparo constitucional, la acción de libertad, ¿no?, la acción de cumplimiento, ¿no?, etcétera. Entonces, efectivamente, estas acciones de defensa se presentan ante los jueces, ante los tribunales que se encuentran digamos, en los departamentos, ya sea salas constitucionales o jueces públicos en los lugares alejados donde no tenga su asiento la sala constitucional. Esas resoluciones que pronuncian las salas constitucionales o las y los jueces públicos luego van en revisión al Tribunal Constitucional. Y efectivamente hay una demora tremenda. Yo le digo, querido doctor, que estoy con un caso personal de hace 2 años y 2 meses que está en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y hasta ahora no se emite, pero no hay día en el que yo no ingrese a la página del Tribunal Constitucional y vea el caso de mi hijo, ¿sí? Todos los días. Entonces yo me imagino la angustia de la gente que tiene casos. No les estoy hablando de mi calidad de abogada, les estoy hablando de mi calidad de interesada por afectación de los derechos de mi hijo. Y todos los días ingreso al tribunal para ver si ese tribunal ha emitido una sentencia, ¿sí? Entonces pensemos en la gente que también está esperando sus resoluciones, ¿no?, que obviamente están desesperados porque se emita la resolución. Por lo tanto, yo en ese tema tal vez plantearía otra opción que la podemos discutir, ¿no? ¿Cuál? Plantear la opción de que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que limite la actuación del tribunal en esta prórroga solamente a las acciones de defensa, para de esa manera evitar que el Tribunal Constitucional pueda, creo yo, resolver casos en los que su imparcialidad está seriamente cuestionada, como son los casos políticos, ¿no? Y con esto termino. Muchísimas gracias.